Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Inge. Bien, también. 2 minutitos, esperemos que terminen de entrar sus compañeros, por favor. Inge, ¿será que me puede aceptar? Voy a entrar por mi computador. Ya. Bueno. A ver. Estoy compartiendo pantalla, ¿se puede ver? Sí, Inge, se ve. Bueno, vamos a empezar haciendo unos ejercicios del práctico. El 1, por ejemplo, es facilito, lo vamos a hacer rápidamente. Bueno, a ver, vamos haciendo la número 1 del práctico. Vamos a ir haciendo los ejercicios más suaves y vamos luego haciendo los ejercicios más complicaditos, ¿ya? ¿Cómo se está escuchando el audio? Bien, Inge. Bien, Inge. Bueno, vamos viendo aquí la parte de el práctico o la pregunta número 1 de ese práctico. Dice calcular la concentración de cloruro de calcio en una muestra de agua mineral. Esto creo que ya lo hicimos esto, ¿no? En clase. Sí, Inge. Sí, de gana vamos a perder tiempo. Ya hicimos en clase. Veamos otro que no hayamos hecho. La número 2, el contenido de sulfuros en una muestra de 100 mililitros de agua salobre fue calculado a merced de una volumetría de precipitación. Esa no hicimos, ¿no? La 2. A ver si puedo copiarlo, sí. Bueno,
La número 2, ¿qué dice? El contenido de sulfuros en una muestra de 100 mililitros de agua salobre fue calculado a merced de una volumetría de precipitación del anión sulfuro con el catión plata, según la reacción. Entonces está iones plata con sulfuro y da un precipitado de sulfuro de plata, en la que se han consumido 8,44 mililitros de una solución de 0,1310 molar de nitrato de plata. Calcule las partes por millón de sulfuro de hidrógeno en el agua. Bien. De acuerdo a este problema, ¿cuál es la muestra? La muestra, ¿cuál es? El agua, ¿no es cierto? ¿En qué unidades tenemos o en qué propiedad? En volumen. El agua salobre. ¿Qué significará agua salobre? ¿Qué querrá decir con esa palabra? ¿Sería un agua apta para el consumo? Ya, puede ser. Un agua que se puede consumir, ¿no es cierto? Eso quiere decir agua salobre. Entonces vamos viendo que el volumen de muestra va a ser 100 mililitros. Esa muestra es el agua salobre. Entonces también nos indican la reacción. Plata más sulfuro nos va a dar sulfuro de plata. En la que se han consumido, dice, volumen 8,44 de una solución de nitrato de plata. Volumen, entonces, de nitrato de plata. Igual a 8,44 mililitros. La molaridad del nitrato de plata, 0,01310 molar. Calcule las partes por millón de sulfuro de hidrógeno. Que se encuentran en el agua. Bien, ahora debemos saber, aquí nos dice claramente que es una volumetría de precipitación. ¿Qué método o qué tipo de volumetría se está utilizando? ¿Será que está utilizando un método directo, un método indirecto? Indirecto, ¿qué dicen? O directo. ¿Qué dicen, jóvenes? Directo, Inge. Directo. Directo, porque no nos dicen, no dice en ninguna parte que se retrotitula o se agrega un exceso y luego se hace una titulación del exceso, no nos dice nada. Entonces, es una titulación directa. Si nos fijamos en este caso, en la reacción química, se trata que se hizo reaccionar el nitrato de plata con el ácido sulfúrico que existe en el agua. Perdón, el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. En este caso, ¿qué se tiene? Un precipitado también de sulfuro de plata más, ¿qué tenemos luego como subproducto? Ácido nítrico, ¿no es cierto? Igualamos, a ver cuáles serán los coeficientes de esa ecuación química. Un 2 en 2 en el nitrato.
Ya. En el ácido nítrico, 2. Un 2 en el ácido nítrico. ya. ¿Nada más? Bien, entonces en la bureta tenemos al nitrato de plata, que le vamos a poner aquí, de concentración 0,01310 molar. No tiene factor, eso significa que el factor es igual a la unidad. El volumen que se ha gastado, supongamos que aquí sí está el volumen, 8,44 mililitros. Y aquí tenemos la muestra que contiene el ácido o el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico, que es lo mismo. Bien, tenemos todos los datos y hemos planteado qué significa que es una titulación. Si nos fijamos aquí en la ecuación química, ¿cuántos equivalentes de nitrato de plata se tiene? ¿Cuántos equivalentes de sulfuro de hidrógeno se tiene? ¿Cuántos equivalentes hay? 2. 2. Aquí en el nitrato de plata, si vemos que la plata es más 1, nitrato menos 1, aquí en el caso del hidrógeno es más 1, en el caso del sulfuro de hidrógeno es menos 2. Solamente del nitrato de plata sería un equivalente. Pero como hay 2 moles, entonces 2 equivalentes. En el caso del ácido sulfhídrico también se tiene 2 equivalentes. Por lo tanto, cuando se llega al punto de equivalencia, quiere decir que los equivalentes del nitrato de plata son iguales a los equivalentes de ¿quién? Del ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno. Los equivalentes del nitrato de plata puedo reemplazarlos por la normalidad del nitrato de plata por el volumen. Le vamos a poner plata positivo nada más para evitar escribir tanto. En el caso de los equivalentes del sulfuro de hidrógeno, no tengo, bueno, tengo volumen, puedo calcular concentración, pero sin embargo puedo determinar con masa del ácido sulfhídrico sobre el peso equivalente. ¿No es cierto? Tengo todos los valores, esto conozco, el peso equivalente también puedo conocer y despejo la masa. ¿Cuánto es? Normalidad de la plata, esto es igual a también 0,01310 normal. Cuando los equivalentes es igual a la unidad, la molaridad es igual a la normalidad. Despejamos masa de sulfuro de hidrógeno. Normalidad del nitrato de plata por volumen del nitrato de plata. Esto está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Esto es multiplicación por el peso equivalente del ácido sulfúrico. Reemplazamos valores. Normalidad 0,01310 equivalentes por cada litro por el volumen en litros 8,44 por 10 a la menos 3 litros por el peso equivalente. Calculamos el peso equivalente, por favor. 34.1 entre 2. 34,1 dividido entre 2. Verificamos los demás. ¿Qué unidades tiene el peso equivalente? Gramo por cada equivalente. En este caso, litros con litros, equivalentes con equivalentes.
Y la masa del ácido sulfídrico, ¿a qué es igual? 1,89 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Gramos. Gramos. Bueno, no nos preguntan en gramos. Nos preguntan las partes por millón del ácido sulfídrico que se tenga. Bueno, en este caso, ¿cómo voy a plantear las partes por millón? ¿A qué es igual las partes por millón? Gramos de soluta sobre ml de la disolución por 10 más a la 6. Es masa del analito sobre el volumen de muestra por 10 a la 6, ¿no? ¿Así está bien? Entonces, la masa, 1,89 por 10 a la menos 3 gramos sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 100 ml. 100 mililitros por 10 a la 6. ¿Cuánto sale ese valor? 18,9. 18. 18,9 partes por millón de ácido sulfúrico o de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuánto nos sale el resultado? 18,8. Bueno, algo de redondeo debe haber por ahí, ¿no? Si hacemos mediante la ecuación por estequiometría, tiene que darnos el mismo valor. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden calcular. Sí, da exacto por estequiometría. ¿No ve? Se Por equivoca estequiometría. solo en el valor de la masa, es 1,879 por 10 a la menos 3. Ya. Y después sale 18,79. ¿Listo? Entonces, bueno, así sale 85. redondeado, ¿no ve? Bueno, verificamos, es una reacción química lo que ocurre aquí. Si no entendemos por esta parte, lo hacemos por estequiometría. Entonces hay que trabajar con soluciones, pero ¿no es cierto? Las relaciones que se hacen deben hacerse en equivalentes o deben hacerse en otras unidades, pero que sea de cantidad de materia. Puede ser moles, puede ser equivalentes, miliequivalentes, pueden ser gramos, etc. La idea es calcularle la masa. Y luego las partes por millón, hacer las relaciones. Lo importante de aquí es que sepamos relacionar, ya sea equivalentes a equivalentes. ¿Por qué hacemos esta igualdad? Porque aquí los equivalentes en la relación estequiométrica son iguales a los equivalentes del otro reactivo. Entonces, por eso decimos, los equivalentes del nitrato de plata en el punto de equivalencia, es decir, cuando la reacción sea estequiométrica, no haya nada de reactivo en exceso, en ese caso, los equivalentes del valorante son igual a los equivalentes de ese analito que estamos queriendo determinar. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Los demás revisamos si se puede realizar mediante estequiometría. ¿Ya? Entonces, para simplificar las cosas, realizamos este tipo de cálculo, pero por estequiometría debe salir lo mismo. ¿Se ha entendido el ejercicio, jóvenes? Sí. Bueno, veamos el otro. El número, no sé si hicimos en clase el número 3. Un analista químico desea determinar la concentración de sal en un embutido.
Para ello disuelve 2 gramos de una muestra y luego se procede a filtrar la misma. Precipita cloruros con la adición de 18 mililitros de plata. No hemos hecho esa, no hemos hecho, ¿no? Jóvenes. La 4 hicimos. A la 4 hemos hecho, ¿no? A ver, la 3. Bueno, vamos leyendo la número 3. Y yo voy a copiar en otra hojita. Vamos interpretando cuál es la muestra, si es la valoración es directa, si la valoración es indirecta, todo eso tenemos que darnos cuenta. Entonces, el número 3 dice, un analista químico desea determinar la concentración de sal en un embutido. Para ello, disuelve 2 gramos de una muestra. Entonces, ahí ya tengo un dato. Masa de muestra es 2 gramos. Y luego se procede a filtrar la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, si nos fijamos hasta aquí, hasta la filtración. Un analista químico desea determinar la concentración de sal en un embutido. Ya nos imaginemos que es un chorizo que tiene una cantidad X de sal y se quiere determinar esa cantidad de sal. ¿Qué es lo que se va a hacer para preparar la muestra? A ver, imagínense un chorizo, ya está listo, ya está disuelto. No, no es cierto. Entonces, ese chorizo todavía hay que preparar para que pueda entrar la muestra a la valoración. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El chorizo se tendrá que desmenuzar, es decir, dividir en partículas más pequeñas y pesar 2 gramos y disolverlo en agua. Sabemos que el chorizo contiene carne, contiene otro tipo de especias también, ¿no es cierto? Entonces tiene materia sólida. Para eso se filtra antes de hacer reaccionar. Entonces, ¿qué ha ocurrido cuando han disuelto esa muestra en agua? Se ha disuelto la sal que contenía. ¿Ya? Luego aquí hay una coma y dice, precipita cloruros con la adición de 18 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal. Entonces nos vamos a ir haciendo nuestro dibujito. Nitrato de plata, entonces esto está en la bureta. (0,1 normal y tiene su factor igual a 0,8793. El volumen que se ha adicionado es 18,00 mililitros. Dice, precipita cloruros con la adición de 18 mililitros de nitrato de plata. Entonces, aquí tenemos el agua que hemos disuelto, en el cual se ha disuelto y luego se ha filtrado ese embutido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la solución de la muestra. Al agregar esta cantidad de nitrato de plata, ya va precipitando el cloruro de plata. Y dice que se ha utilizado cromato de potasio como indicador. Entonces, como indicador, cromato de potasio. Calcule la concentración porcentual del cloruro de sodio en la muestra original. Bueno, ahora, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? Chorizo. El chorizo. El chorizo o el embutido, ¿ya? ¿Cuál es el analito?
El cloruro. El cloruro de sodio. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de valoración o qué tipo de valoración por precipitación se está realizando en este ejercicio? Morita. Por mol, valoración directa, ya que no nos indica que se ha agregado un exceso o se ha retrotitulado, etcétera, o se ha hecho otra titulación. No dice nada. Entonces, en este caso, si vemos, si realizamos hacemos nuestra ecuación, ¿quiénes van a reaccionar? El nitrato de plata como agente valorante, ¿con quién? Con el cloruro de sodio, que es el analito que vamos a determinar. Entonces, los productos será cloruro de plata, que viene a ser un precipitado, que lo vamos a anotar así, más el nitrato de sodio. ¿Ya? Para igualar esta ecuación necesitas solamente los coeficientes iguales a la unidad, ¿no es cierto? Bien. También este problema podemos resolverlo por estequiometría. O bien podemos hacer o podemos decir que en una valoración, en este caso una valoración de precipitación, los equivalentes del nitrato de plata, en ese punto de equivalencia, es decir, cuando se terminan los cloruros de sodio, son iguales a los equivalentes del analito. En este caso tenemos al cloruro de sodio. En el caso de los equivalentes del nitrato de plata, puedo anotar como la normalidad de la plata, le vamos a anotar así, por su factor, porque aquí nos dan un factor, entonces trabajamos con la normalidad exacta. Por el volumen del nitrato de plata. ¿A qué va a ser igual? En este caso será igual a como necesitamos determinar la masa, nos ponemos aquí entonces porcentaje de cloruro de sodio, ¿a qué va a ser igual? A la masa del cloruro de sodio sobre la masa de muestra, porque la muestra tenemos en gramos, como nos indican porcentaje, entonces es en 100 partes. Masa de muestra tengo, lo que tengo que calcular es masa del cloruro de sodio. En este caso me conviene colocar en el otro miembro de esa ecuación, masa del cloruro de sodio sobre el peso equivalente del cloruro de sodio. Despejamos masa del cloruro de sodio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo lo que está en el primer miembro, despejando totalmente, peso equivalente está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar por peso equivalente de cloruro de sodio. Reemplazamos datos. Normalidad 0,1 gramos equivalentes por litro. Por el factor 0,8 8793. Aquí me faltó una coma. Por el volumen del nitrato de plata expresado en litros. 0 litros. Multiplicado por el peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente del cloruro de sodio? Verificamos el peso equivalente del cloruro de sodio. 58,44. Ya,
58,5 le vamos a poner, ¿ya? Esto es gramos por cada equivalente. En este caso, equivalente con equivalente, litros con litros. ¿Cuánto me sale esta masa del cloruro de sodio? Cero coma cero 0,9249 ¿Qué unidades? Gramos. gramos. Listo, ya tengo aquí, solo reemplazo en el porcentaje del cloruro de sodio. ¿A qué va a ser igual? A este valor sobre ¿cuánto? 2 2 gramos multiplicado por gramos con gramos, en este caso se van a simplificar. ¿Cuánto sale el porcentaje? 4,62. ¿Cuánto, perdón? 4,62. 4,62%. Así nos sale en el resultado, ¿no? No, hija. No, 6,9. Ahora, ¿dónde está el error? Inge ahí en el valor de, usted le ha puesto 18 litros y le falta ahí. Por día a la menos 3. Ajá, por 10 a la menos 3 le falta ahí. Igual sale, no, sí, Igual igual sale sale bien. bien. no afecta, ¿no? Creo que Ahora, ¿qué pasó? ¿Ha multiplicado bien? Sí, sí, como 3 veces. sí, Sí, que yo saco lo mismo. ¿Cuánto sale? ¿4,62? Sí, sí. A ver, veremos. 87,93, está bien. Del cloruro es... Sí, está bien los valores. Masa del cloro. Entonces, este resultado parece que está mal. Ya, este lo vamos a cambiar, ¿ya? 4,62%. Bueno, si hacemos por estequiometría, ustedes lo van a hacer. Estequiometría ya sabemos. Inge, ¿lo podría calcular bajar un poquito más, por favor? ahí. Sigue. Entonces, este es el valor del ejercicio número 3. ¿Se entendió? Entonces, eso hay que tomar en cuenta si es una valoración directa, si es una valoración por retroceso. Bueno, vamos viendo otro ejercicio, si tenemos tiempito. A ver. La número 4, esa ya hicimos, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ya hemos hecho eso. A ver, la 5 vamos haciendo. Vamos planteando la número 5 mientras yo copio. Dice, la teobromina, esta es su fórmula, de 2,95 gramos de una muestra de semillas pulverizadas de cacao, se convirtió en la sal de plata poco soluble.
calentándola en solución amoniacal con 25 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal. Una vez completada la reacción, se filtró el precipitado y se gastó 7,69 mililitros de tiocianato de potasio 0,0108 molar. Calcular el porcentaje de teobromina de peso molecular 180,1 en la muestra original. A ver, ¿cómo hemos planteado ese ejercicio? Hay que hacer A ver, vamos viendo. ¿Cuál es la muestra? el cacao, las semillas Las pulverizadas. semillas de cacao. Entonces, masa de muestra, ¿a qué va a ser igual? A 2,95 gramos. Dice, se convirtió en la sal de plata poco soluble. Esto fue calentando en solución amoniacal con 25 mililitros de nitrato de plata, 0,01 molar. Una vez completada la reacción, se filtró el precipitado y se gastó 7,69 mililitros de tiocianato de potasio al 0,0108 molar. Calcular el porcentaje de teobromina de peso molecular 180 en la muestra original. ¿Cuál es el analito? La La teobromina, ¿no es cierto? Entonces, peso molecular, le vamos a poner teobromina, que es 180,1 gramos por cada mol. Bien, ahora, ¿qué tipo de método es el que se ha utilizado? ¿Es directo o indirecto? Indirecto. Indirecto, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a hacer un dibujito. Para que podamos entender un poquito mejor. Entonces dice 2,25 gramos de una muestra fueron pulverizadas, se convirtió en sal de plata poco soluble, calentando en solución amoniacal con 25 nitrato de plata. Entonces aquí voy a tener la muestra y se ha agregado, le vamos a poner así, se ha agregado 25 mililitros de nitrato de plata, 0,01 normal. Entonces, volumen, 25 mililitros de nitrato de plata, 0,01 molar. O bien, como el nitrato de plata tiene un equivalente por mol, en este caso, la molaridad es igual a la normalidad. Entonces, se agregaron 25 mililitros de nitrato de plata. Dice que se ha formado aquí un precipitado de plata. Entonces,
Entonces, al agregar a esa muestra de las semillas pulverizadas, se ha producido un precipitado de plata. Una vez completada la reacción, dice que se ha filtrado ese precipitado. En este caso, al filtrarse ese precipitado, se tiene ya una solución sin la parte que ha reaccionado. Entonces, aquí ya se tiene una solución. ¿Qué se ha agregado aquí? Analicemos en la primera reacción química. En la primera reacción química, entonces, habíamos agregado el nitrato de plata a la muestra y a lo cual ha ocurrido un precipitado. Pero aquí no nos dice que se ha agregado en exceso. Sin embargo, vamos a interpretar que aquí ha habido una parte que ha reaccionado con la muestra formando ese precipitado y va a haber una parte en exceso. ¿De quién? Del nitrato de plata. Entonces, el nitrato de plata ha reaccionado con el analito, una cantidad, formando ese precipitado de plata y lo que resta, digamos, se ha agregado un exceso del nitrato de plata. Luego, al sacar este precipitado, aquí nos queda el exceso de plata, el mismo que interpretamos que se ha valorado con el tiocianato. Entonces, con el tiocianato de potasio, al 0,0108 molar, ya un volumen de 7,69 mililitros. Entonces, aquí se ha hecho reaccionar el exceso de plata, aquí hay nitrato de plata con tiocianato de potasio. Haciendo un balance del nitrato de plata que se ha agregado en la primera reacción química, se tiene que los equivalentes totales del nitrato de plata, le vamos a poner así, ¿a qué van a ser iguales? A los equivalentes que han reaccionado formando ese precipitado, a los equivalentes que han reaccionado, más los equivalentes que se tiene en exceso. ¿Ya? Mientras que en la valoración con el tiocianato, como se trata de la reacción entre tiocianato y nitrato de plata, en ese caso se tiene que los equivalentes del tiocianato son iguales a los equivalentes de la plata en exceso. Le vamos a poner en exceso. ¿Ya? Bien. ¿Cómo interpretamos aquí? Vamos a ver en esta última ecuación la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato. ¿A qué van a ser igual? A los equivalentes del exceso. Podemos enumerarle entonces. 1, aquí podemos poner 2, ya. Reemplazando, en vez de los equivalentes del exceso, puedo poner por la normalidad del tiocianato por el volumen, porque es una igualdad. En este caso, los equivalentes totales del nitrato de plata serán igual a la normalidad del nitrato de plata por el volumen. No tiene factor. El factor es igual a la unidad, entonces volumen del nitrato de plata. ¿A qué van a ser igual? A los equivalentes que reaccionan. Ahí está el analito que queremos determinar. Los equivalentes que reaccionan más los equivalentes del exceso. Pero en vez de poner equivalentes en exceso, porque no sé cuánto de excesos habrá, entonces ponemos esta igualdad.
ponemos la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato. Le vamos a poner más lejos. ¿Se ha entendido? ¿Dónde está nuestro analito? Está en ese precipitado. Aquí está nuestro analito. Entonces está en la cantidad de plata que reacciona. Despejamos equivalentes de la plata que reacciona. ¿A qué va a ser igual? A la normalidad por el volumen de la plata menos ¿está bien así? Sí. ¿Está bien despejado los equivalentes que reaccionan? Bien. Ahora, si nos fijamos en todas las reacciones químicas que ocurren, se realiza equivalente a equivalente. ¿Ya? Entonces, los equivalentes de plata que han reaccionado, van a ser iguales a los equivalentes de la neoetramina, ¿no ve? O teobromina. ¿Ya? Entonces, a esto lo puedo poner que son los equivalentes de la teobromina. Esto también lo puedo indicar que es masa sobre peso equivalente. Y de ahí puedo calcular. Conozco, y está más fácil, ¿no es cierto? A ver. Calculamos entonces. ¿Qué nos piden calcular? El porcentaje de la teobromina. Por lo tanto, porcentaje de la teobromina no conocemos. ¿Y esto a qué es igual? A la masa de la teobromina sobre la masa de muestra por 100 partes. Calculamos, a ver. Vale. 0,030 sale la masa. La masa. Sí. Y el porcentaje está en 1,019. 0,30 gramos. El porcentaje, ¿cuánto? 0,19. 0,19%. 1,019. Sí. Ya, aquí nos sale en la respuesta, bueno, está alrededor, ¿no? Debe ser algún redondeo que está ahí. Los demás verificamos si sale este resultado. Bueno, nos hemos pasado, creo, por unos minutos, ¿no? Bueno, vamos a ir revisando los ejercicios del práctico, váyanlos resolviendo. ¿Dónde está? Inge, ¿podría por favor volver a poner la pantalla? Ya. Bueno, y así vamos a ir revisando y realizando los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, Bueno, quedaremos ahí. ¿Para cuándo hemos quedado el examen? Para la siguiente clase no creo que podamos dar, ¿no? Para el Todavía. próximo jueves.
Inge, ya me vacuno. Para el próximo jueves era Inge. Para Al este jueves. Para- que viene. jueves, ¿no? Para el Ah, próximo el martes todavía martes. hacemos examen. Claro, sí era para el próximo martes. Pero no, Para el no, jueves, hasta el jueves. Y el no jueves puede ser una todavía. semanita más Práctico y para dudas. hacer práctica. La resolución de dudas el jueves y el martes ya teníamos examen. El 21. Ujú. A ver, ¿en qué fecha hemos quedado el examen? A ver, alguien que pueda decir. 21. ¿Qué fecha era? El 21 era, sí. 21. 21 del 10. Sí, Inge. ¿Cuándo es 21? A ver. Día antes de la segunda, ¿sabes? Ahora estamos en 25. El jueves, Inge. El próximo jueves. Sí. Ah, ya el martes hacemos ejercicio entonces. El 26 que sea ahí. Así hacemos más No ejercicios. podríamos hacer 8 ejercicios más y ya la siguiente semana y ya poder rendir el examen. El martes siguiente, entonces. Ujú. 26. Como del Sí. martes. 26. Ya, 26. así vamos a hacer entonces. Esta semana que viene vamos a hacer jueves y viernes, miércoles o martes y jueves los ejercicios. Y el martes impostergablemente. Ya no vamos a poder postergar. Bueno, Inge. Ya. Vamos haciendo los ejercicios, vayan haciendo y vamos viendo dudas para el siguiente martes, ¿ya? Bueno, hasta luego, jóvenes. Eso sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.